Parte del programa, nuestro próximo invitado, Alberto Bernal, economista. Alberto, bienvenido, buena tarde. Y Dania, un placer estar contigo en tu programa. Mil gracias por la invitación. A ver, Alberto, aterricemos esta información sobre la baja en la calificación del crédito estadounidense. ¿Grave como señalan algunos o incomprensible como señalan otros? Pues mira, y Dania, comenzaría diciendo dos cosas. Yo sí quedé muy sorprendido por el momento en que salió esa noticia. Sí. Yo desde el punto de vista hubiese pensado que esta noticia de disminuir la calificación de crediticia de Estados Unidos debería haber ocurrido antes de que se hubiese logrado el famoso acuerdo de la deuda. Acuérdate que hace un par de meses que los republicanos y los demócratas no se ponían de acuerdo y entonces el gobierno de Estados Unidos estaba en riesgo de caer en una cesación de pagos. Yo creo que ese era un momento donde quizás era lógico que Fitch tomara esta decisión de disminuir la calificación. Ahora, por eso te digo que me llamó mucho la atención que lo vimos en este momento. Eh, lo que nos dijo Fitch, mira, realmente lo que nos dijo Fitch no hay nada nuevo. O sea, todo lo que nos dijo Fitch lo sabemos. Básicamente lo que dijo Fitch es lo mismo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional y es lo mismo que ha dicho una organización que se llama el Congressional Budget Office, que es la oficina del Congreso del Presupuesto. Esa oficina es muy importante dentro de Estados Unidos, una oficina que tiene la mitad de los participantes son demócratas, la mitad de los participantes son republicanos y por lo tanto no tiene sesgo. Y lo que ellos hacen es trabajar en unos modelos para pronosticar qué va a pasar con las cuentas fiscales de Estados Unidos. Y entonces ellos ya hace como, si la memoria no me falla, hace un par de semanas también habían publicado un documento donde advertían que pues el futuro de la deuda de Estados Unidos no se veía bien porque el país iba a tener que seguir gastando mucho y los ingresos quizás no iban a subir a la misma velocidad que estaba subiendo el gasto público. Pero digamos, el punto es que no había nada nuevo y por eso me llamó mucho la atención que lo hubiesen soltado ayer. Ahora, ¿cuál puede ser la razón, Alberto? Es decir, si no se hizo en el momento en que los economistas como tú podían esperarse, digamos, una medida como esta, ¿por qué se hace ahora? Los indicadores económicos, dicen quien maneja la economía o quienes la manejan, tampoco son los peores. Ni Estados Unidos está en el peor de los mundos. ¿Por qué entonces? Pues yo me estoy haciendo exactamente la misma pregunta que te haces tú, Daniel, y no tengo la respuesta. A ver, en estas cosas no hay procedimientos establecidos. Las agencias de Claro. riesgo son instituciones independientes que toman decisiones basado en lo que le digan sus modelos y lo que le digan sus analistas. Entonces, básicamente, la persona que tomó la decisión sobre la calificación de Estados Unidos es una persona que tiene un perfil muy parecido al perfil de un tipo como Alberto Bernal, economista, entiende de finanzas, entiende de política fiscal y tiene una visión a futuro sobre lo que pueda o no pueda pasar con un país específico. Entonces, digamos que el por qué pasó ayer eso, no tengo respuesta. Lo que dijeron es cierto, claro que es cierto. ¿Es necesario que Estados Unidos ajuste las cuentas fiscales a futuro? Sin duda alguna. Hay que disminuir gastos, hay que arreglar las estructuras de gasto que tiene Estados Unidos, hay que incrementar los recursos a través de disminución de la evasión fiscal en algunos puntos específicos. Quizás Estados Unidos debería estudiar la posibilidad de comenzar a cobrar un impuesto al valor agregado. En Estados Unidos no hay IVA. Es de los muy pocos países, es el único país de la OECD donde no se cobra IVA y todas esas cosas podrían ayudar mucho a mejorar las perspectivas de la deuda pública. Pero nuevamente, la diferencia entre haber tomado la decisión ayer, hace una semana o dentro de 2 semanas, pues no entiendo muy bien cuál es la motivación de la gente. Pero hay un margen de tiempo. Es decir, Alberto, hay quien señala que el presidente Biden tiene tiempo para ajustar las cuentas, no llegar con una mala calificación, o que quizás se hizo para que se tomen las medidas necesarias desde la administración. Claro, y yo creo que, a ver, yo vería demasiado extraño que hubieran más ajustes de calificación de aquí en adelante. Acuérdate, y Daniel, que la primera agencia que disminuyó la calificación de Estados Unidos fue Standard & Poor's en el 2011.
Ya han pasado 12 Sí. años desde esa decisión. Fitch es la segunda, Moody's no ha tomado esa decisión. Y yo sinceramente no creo que la vayan a tomar en los próximos meses, trimestres, etcétera. ¿Qué creo yo que está pasando en Estados Unidos? Yo creo que esto es muy importante porque Fitch sí nombró el riesgo de que haya una recesión. Yo estoy de acuerdo con Fitch. Yo creo que después de tanto subir las tasas de interés, Estados Unidos está entrando en un sesgo donde el consumo de bienes durables se ha disminuido. Te lo digo por experiencia propia, Dani. Yo vivo acá. Cuando tú quieres comprar una lavadora con una tasa de interés de intervención de la Fed a 5.25 o a 5.50, pues ya no es lo mismo que comprarla cuando te la ofrecían a 0% de intereses, porque el pago mensual es mucho más alto. Entonces esas cosas están pasando y se ha disminuido mucho el ímpetu de la mayoría de Estados Unidos, de la gente en Estados Unidos, de consumir, y eso lo vamos a comenzar a ver en la data en los próximos meses, trimestres. Entonces yo creo que en ese sentido es cierto y eso va a tener efectos negativos sobre las cuentas fiscales. Pero nuevamente, yo creo que como Estados Unidos es el dueño del dólar y realmente no tiene ningún problema pagando su deuda o emitiendo deuda, porque todo el mundo está dispuesto a financiar a Estados Unidos, pues entonces no creo que vaya a haber una crisis, digamos, que sea comparable con lo que podría pasar en un país emergente si le bajan la calificación de riesgo. Déjame darte un ejemplo, lo que pasó en Bolivia hace poquito, lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Brasil hace 5 o 6 años, etcétera. Todas esas cosas han tenido un efecto muy negativo sobre Claro. esos países. Ahora, la pregunta, ya que mencionas Latinoamérica, ¿nos afecta a nosotros esa medida que se ha tomado en relación a los Estados Unidos? Normalmente se dice que cuando allá llueve aquí no escampa, por eso lo pregunto. Pues mira, el efecto se está viendo un poco hoy, si tú, o sea, en este momento en el mercado latinoamericano, las monedas de los países latinoamericanos han perdido un poco de valor, entre 1 y 2%, aunque la verdad en el esquema del universo y Dania, pues 1 o 2% es muy poco y sobre todo porque las monedas se han venido comportando muy bien. Fíjate tú lo que ha hecho el peso colombiano, se ha apreciado muy, de una forma muy fuerte desde en los últimos meses, en parte porque el mercado piensa que la Reserva Federal ya no va a subir más las tasas de interés, eso es una parte muy importante, y en parte porque el mercado piensa que la popularidad del presidente Petro ha caído mucho y por lo tanto es poco probable que se aprueben las reformas que él quiere aprobar, que son unas reformas obviamente muy malas para la economía. Pero lo mismo ha pasado con el real brasilero, con el peso chileno, etcétera, que se han apreciado por eventos externos. Y lo que veremos de aquí en adelante, yo sinceramente podría hacer una predicción bastante sencilla, Irán. Yo creo que la decisión de Fitch va a durar o sea, en las planillas de los diferentes noticieros, de los diferentes programas de finanzas, etcétera, por un par de días más y después esa noticia va a dejar de ser tan relevante. Aquí es mucho más importante lo que vaya a pasar, por ejemplo, con la inflación y con el crecimiento. Bueno, pues me alegra que las noticias no sean sombrías, que esto ocupe 48, 72 horas los titulares de prensa o las primeras páginas y que luego pase y que no nos afecte tanto en América Latina. Alberto, como siempre, gracias por estar con nosotros. Y Dani, tú sabes que para mí es un placer estar contigo. Mil gracias por la invitación y saludos a la audiencia.